añadámosle, para nuestra vida. Dice usted amén. Pero esto, hermano, no es como decíamos la semana pasada, a través de una varita mágica. Aquí no vemos magos, mucho menos hechiceros, ¿verdad? Y si alguno hubiera, pues que se convierta a Jesús, como aquel Simón el mago, que su negocio estuvo abierto hasta que llegó Felipe a Samaria, hermanos. Antes de que Felipe llegara con las buenas nuevas, con el evangelio, ya Simón el mago estaba presente en Samaria y tenía confundida a la ciudad. Dice que todos estaban confundidos. Los había persuadido con sus artes mágicas. Entonces, la mentira dura hasta que llega la verdad. Amén. Cuando llegó la verdad, hasta el mago se convirtió, entre comillas. Cuando vio que los apóstoles, hermanos, oraban y la gente recibía del Espíritu Santo, él quiso comprar el don de Dios. Y el apóstol le dijo: perezcas tú con tu dinero, porque el don de Dios no se compra. Y hubo un juicio de Dios a este hombre, lo dejó ciego el Señor, por querer jugar con las cosas de Dios. Y pidió a los apóstoles que oraran por él para que fuera sano, o para que no le llegara esa enfermedad o ese juicio de Dios. Ahí va más o menos. Pero aquí no es cuestión de magia. Aquí no va a ser, hermano, que vamos a conocer la voluntad de Dios de una forma así, rápida, sino que nos va a llevar un proceso. Amén, hermanos. Y tiene que haber una operación en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Porque Dios no ha escondido su voluntad. Amén. Aquí no te andaba buscando como cuando éramos niños y jugábamos aquel juego de la gallinita ciega, que le cubrían los ojos a aquel niño, a aquella niña, y luego decían: ¿dónde está? ¿Dónde está el pollito? Y tenía que andar buscando el pollito hasta que lo encontraba. Aquí no es así. La voluntad de Dios no está perdida. No vamos a andar buscando la voluntad de Dios, hermano, con ojos vendados. Y no se conoce, hermano, a través de un trato duro de Dios. Siempre. Amén. Dios no va a obligar a nadie que haga su voluntad. Si algo tiene de lindo Dios, y tenemos que aprender nosotros, que Dios a nadie le tuerce el brazo para que le obedezca. Amén, hermanos. Dios quiere un pueblo que le obedezca, pero de voluntad, con voluntad pronta. Amén, hermanos. Es mejor así, es lo que Dios busca. Entonces no nos va a obligar a hacer su voluntad. Tampoco la voluntad de Dios no se busca, hermanos, como buscar al azar. ¿Se acuerdan? ¿Me quieres? No me quieres decir. Y hablaba la ahorita, ¿me quiere? No me quiere, ni quiere. Y cuando terminaba, era el tiempo de me quiere. Decía: pues me quiere. Y si no, no me quiere. Amén. La voluntad de Dios no se conoce, no se encuentra con diciendo Tim Marín de dos güey. Amén, hermanos.
Gloria a Dios. No, no se encuentra la voluntad de Dios de una forma mística o religiosa. Por ejemplo, todos buscamos la voluntad de Dios en algo, queremos conocerla. Quizá por un trabajo, por sentimentalmente hablando, de será la voluntad de Dios que esta señorita yo le hable, será que me va a aceptar. Antes se pensaba que se encontraba la voluntad de Dios en oración, pero de una forma religiosa. Se lo voy a explicar. Se hincaba el muchacho a orar ahí y decía: Señor, aquí estoy, y tú sabes que yo estoy esperando mi amada, mi esposa. Voy a orar. Y al abrir mis ojos, que la primera que se acerque a mí, esa va a ser mi esposa. Y comienza a orar, y comienza a sentir que alguien se aproxima, se acerca, y ve los pasos, y ya está, pues está más lleno, ya casi va a hablar lenguas. Y de repente abre los ojos y ve a una hermana ahí que le faltan unos 4 dientes. Y dice: el Señor reprenda. A veces buscamos la voluntad de Dios así. Pero hay una forma de encontrar la voluntad de Dios que le quiero enseñar en estos breves minutos. Vamos a Romanos 12:2. Gloria a Dios. Y no hay que temer a la voluntad de Dios. Él no te va a doblar el brazo. Amén. Y antes de leerlo, voy a decir el texto: no tengamos la mentalidad de declarar: voy a participar en esto como buscando, como al azar, a ver si encuentro a la voluntad de Dios. Y si no, pues por lo menos participé. Tampoco seamos conformistas. Veamos qué dice Romanos 12:2. Abra su Biblia. ¿Estamos? El versículo 2: no os conforméis a este siglo. Ya hemos hablado y enseñado de esto. Esto es muy importante, lo que sigue. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren eso? Sí. Bueno, tiene que haber una transformación en cada uno de nosotros. Aquí el apóstol Pablo no le está hablando a los inconversos. Este mensaje es para el redimido, para el cristiano, para el Hijo de Dios, que quiere conocer la voluntad de Dios, que la ha buscado quizá de muchas formas y no está convencido. Pues oiga, tiene que haber en nosotros una transformación, un cambio de mentalidad. Fíjese bien lo que dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuántos han sido renovados en su mente? Que digan amén. Pues para usted, para mí, para todos los que tuvieron ese cambio de vida. Porque el inconverso, hermano, no va a poder entender la voluntad de Dios. Y se lo voy a probar
con la Biblia. Vamos a 1 de Corintios 2. Estamos cerquita. Y versículo 14. Si usted tiene una Biblia antigua versión, ahí habla más fuerte, hermano. Pero en esta que yo tengo dice: con todo el respeto que se merecen todos los hombres, pero el hombre natural, lo duro es una versión que dice, la antigua versión, el hombre animal. Pero aquí dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Está conmigo? Porque se han de discernir, ¿cómo? ¿Cómo, hermanos? Espiritualmente. El hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre que no ha sido redimido, el que no ha sido salvo, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios, las cosas de Dios. Y lo más fácil que diga eso: son unos locos, son unos fanáticos, son unos chiflados. A veces cuando paso ahí están llorando, otras veces están levantando las manos y saltando. No entiende qué está pasando, porque las cosas de Dios se ha de discernir espiritualmente. Por eso tenemos que ser transformados. Denota un cambio. Creo que dije la semana pasada, una metamorfosis espiritual. Usted que ya es redimido, hermano y hermana, y yo, sí podemos entender la voluntad de Dios, sí podemos conocer la voluntad de Dios. Cuando dicen amén, hermanos. Amén. Pero el hombre natural no puede, pero usted y yo sí podemos conocerla. Alabado el nombre del Señor. Entonces, hermanos, sí, lo primero que se necesita para conocer la voluntad de Dios es, ¿sabe qué? Ser salvo. Si usted no ha sido salvo, le va a costar. Va a encontrar esto aburrido, sin sentido, fuera de foco para usted. Pero usted ya fue salvo, usted sí puede conocer la voluntad de Dios. Y Dios no la esconde. No es como aquel tiempo, ¿verdad?, que agarran los huevitos o los conejitos y los esconden y ahí se anda buscando a ver a dónde lo encuentran. La voluntad de Dios ya está revelada escrituralmente y a través de la exposición de la palabra, hermanos, de Dios. Amén. Y Dios tiene muchas formas de exponer su palabra, pero tiene que empezar por la salvación, porque esa es parte de la voluntad de Dios, que seamos salvos o que los hombres sean salvos. Por eso nosotros debemos de preocuparnos y hablar, dar un tratado, orar
para que aquellos que no son salvos, hermano, sean salvos. Miren lo que dice en 2 de Pedro 3, verso 9. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Oiga, está hablando a la iglesia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Note que está diciendo que a la iglesia, a los cristianos, los que sí tienen ya una mente renovada, que sí podemos entender la voluntad de Dios, dice que Dios no es que retarde su promesa. Y usted ve en el verso 10 habla de juicio. Ahí está hablando de juicio, hermano. Pero Dios no es que sea lento, no es que no tenga poder para hacerlo, sino que dice Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. De algo tenemos que arrepentirnos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Muy bien. Entonces vea que empecemos por ahí, porque mire, apenas me estoy introduciendo, no importa que comience la introducción y sigamos la próxima semana. Pero lo primero que Dios quiere, la voluntad de Dios, es que los hombres se conviertan, se arrepientan. Mientras nosotros tengamos estorbos en nuestra alma, en nuestra mente, hermano, mientras nosotros guardemos, ocultemos ahí actitudes, por ejemplo, lo que le hablé la semana pasada, lo que es Santiago, que si tenemos celos, amargos y contención, nos jactamos y estamos mintiendo contra la verdad, y tenemos que arrepentirnos de esa actitud para que Dios nos revele, nos aclare cuál es su buena voluntad para con nosotros, hermano. ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Dios quiere que sepamos su voluntad. La quiere revelar, no está escondida, no está oculta. No tiene que andar batallando, solo tiene que dejarse operar por Dios. Solo tenemos que dejar que Dios haga ese cambio, esa transformación. Solamente tenemos que arrepentirnos, hermano, gloria a Dios, para que Dios revele, porque que tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Eso es una gran verdad. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para ustedes? Es su voluntad. Pero Dios no quiere que solo lo sepamos. Amén. Quiere que lo conozcamos. Amén. Y número 3, después de conocerlo, que accionemos en ese plan según su voluntad, hermano. Dios nos considera a todos, Dios no excluye a nadie. Oiga, Dios no es racista. Dios nos ama a todos. No importa el color, no importa el tamaño, la estatura, no importa, hermano, el idioma que hablen. Dios nos ama. Amén. Decía un hermano, aquí en esta congregación hay 26 nacionalidades. Y a todos Dios ama. Porque no hace acepción de personas. Y a todos nos quiere revelar esa voluntad. Pero tiene que operarse ese cambio. Tenemos que arrepentirnos de lo que sea necesario para poder seguir en ese proceso de la voluntad de Dios, de conocer la voluntad de Dios. Efesios 5:17, vamos a ver.
Efesios capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer Biblia hoy, hermanos. Dice, por tanto, no seáis insensatos. No voy a ir diciendo allá, el pastor nos dijo insensatos. Y si usted leyera los sinónimos de insensato, hermano, se asustaría. O se sentiría, qué duro, qué fuerte esto. Diría como dice un hermano allá en Guatemala, esto está cardíaco usted. Por tanto, no seáis insensatos. Dios no quiere que seamos insensatos. Un sinónimo de insensato es torpe, fíjese. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. María, la madre de Jesús, llegó el ángel y era una virgen. Y le reveló el propósito de Dios. Iba a concebir por el Espíritu Santo. Y a ella le costó asimilarlo. Digo, pero ¿cómo es posible si nunca he conocido varón? Pero digo algo. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Qué lindo que cuando nos revelan el propósito de Dios para nuestra vida, su voluntad para con nosotros, vamos a decir, hágase conforme a tu voluntad, Señor. Aunque tengan que pagar el precio de difamación. Porque María, ¿qué habrán pensado las vecinas? Si era conocida como una virgen pura, una mujer de testimonio, y ahora le ven la pancita. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Pero ella fue entendida de la voluntad de Dios. No fue insensata, fue sabia. Y aceptó la voluntad de Dios. No, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Qué lindo. Creo en Lucas 12. Lucas capítulo 12. Y esto está muy bonito, y que Dios nos dé sabiduría, entendimiento para poder comprender este pasaje. Lucas capítulo 12, verso 47 dice así. Fíjense, hermano, lo que es no ser entendido de la voluntad de Dios. ¿Qué dijimos? Que queda en el papel de ¿quién? De insensato. Miren, Dios le bendiga, ¿está entendiendo? Y miren lo que dice aquí. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, aquí hay uno que conoció la voluntad del Señor, se la revelaron. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Cuando ya nos revelaron la voluntad de Dios, y somos siervos y siervas, si no nos preparamos y si no hacemos la voluntad de Dios, aquí dice, hermano, que hay un trato. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y por eso, miren, el apóstol Pablo era bien sabio. Vamos a Colosenses 2. Y esto tiene que ser todo ministro. Orar
los hermanos en Colosenses 2. Gloria al Señor. Vive Cristo. Dice el 8, Colosenses 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Mire qué importante, hermanos, es entender y tener el cuidado de que nadie, hermano, nos engañe. ¿Sabe? Mucha gente es engañada hoy en día. Hablo de cristianos, porque algunos no han entendido la voluntad de Dios. Es movida fácilmente, hermanos, porque no han entendido la voluntad de Dios. Pero aquí dicen, miren que no los engañen. No sé si lo dije la semana pasada, y hoy hablamos con un pastor, con mi esposa. Hay gente que, hermano, es movida tan fácilmente, se va de las iglesias, pierden el propósito de Dios por un estornudo del pastor que lo hizo. Por cualquier cosita, hermano, son movidos y luego se van y andan buscando la verdad y se van a otro lugar. Y de ahí están un tiempo en otro lugar, y en otro lugar, y en otro lugar, y en otro lugar. Viven una vida fluctuante. Esta gente no cree, son niños. Deberíamos de regalarles pampers, diapers, pañales. Hablo en términos espirituales. ¿Por qué? Porque no han crecido. Son movidos fácilmente, amados hermanos, gloria a Dios. Y Pablo aconsejaba y les decía a estos hermanos que tuvieran cuidado. Aleluya, gloria al Señor. Y sabe, y él oraba y intercedía por las iglesias para que ellos no fueran movidos, engañados, para que conocieran la voluntad de Dios para sus vidas y crecieran para la gloria de Dios. ¿Ven? Gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Dejando que Dios opere ese cambio en nuestra vida. Ya somos salvos, ya somos hijos de Dios. Dios no nos llamó, hermanos, para estar sin función. Eso es antibíblico. Mire, todos aquí en la congregación deberíamos tener una función en el cuerpo de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que comenzar congregándonos, cumpliendo los requisitos de un hijo de Dios, de un miembro de una iglesia. Y entonces Dios tiene para todos. No quiere que estemos inactivos, no quiere que estemos, hermanos, sin hacer nada. Todos somos importantes, de valor ante los ojos de Dios. Dice usted amén. Gloria a Dios. Mire, por ejemplo, en Efesios 5:18, ya estamos terminando. Efesios 5:18 dice, en el 17 ya lo leímos. Ya leímos el 17, aquí dice, por tanto, no os así sensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Pero el 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu.
hermanos, Dios quiere que entendamos que su voluntad es de que seamos llenos del Espíritu. Cuando dicen amén, hermano. Porque una cosa es que tengamos el Espíritu. Porque dice en Efesios capítulo 1 que cuando creímos, recibimos el Espíritu, fuimos sellados. Pero una cosa es tener el Espíritu y somos hijos de Dios. Dice que si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo, hermano. Amén. No se considera de la familia de Dios todavía. Y por eso cuando Jesús está predicando, está enseñando a sus discípulos, dice que María y sus hermanos lo buscan. Y él está como estamos aquí. Había muchos que estaban sentados y él estaba exponiendo la palabra del Señor. Llega su mamá, llega su hermana, llega su hermano. No sé quiénes llegaron, ¿verdad? Pero dice que era su mamá, sus hermanos. Y le pasan la nota, como quien dice, para el mensaje. Y le dicen, tu mamá y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y él les dijo algo tremendo, hermano. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Y señalando a aquellos que estaban escuchando la palabra, les dijo, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi madre, es mi hermano y es mi hermana. Amén. Gloria. A veces nosotros, por lo que nos dice, hermano, un miembro de la familia, ya no seguimos en el camino, ya no buscamos de Dios, somos manejados por los sentimientos familiares, hermano. Y yo le enseño que honre a su padre, que honre a su madre, que ame a su esposo, que ame a su esposa, que ame a sus hijos, que cuide la familia. Pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, ni mi madre, ni mi padre, ni mi hermano, ni mi hermana me pueden parar de hacer la voluntad de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Por eso Dios va a pedir cuentas a esposos, a esposas, a padres, a hijos, a todos. Si somos sus siervos y nos revelaron la voluntad, la sabemos y no nos preparamos y no hacemos como su voluntad, va a haber un trato, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, qué tremendo es, hermanos. El 18, no os embreguéis con vino, en lo cual hay solución, sean llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo, hermano, es, ¿sabe qué? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo uno es lleno? ¿Usted cree que se va a llenar del Espíritu Santo porque está, hermano, usted allá en la casa todo el tiempo, hermano, y haciendo otras cosas que no convienen? Verso 18. Ahora el 19. 18, no os embreguéis con vino, en lo cual hay solución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice chisme aquí, hermano. Dice celo. Dice que alguien que está lleno del Espíritu Santo está chismeando, está criticando, está juzgando, está señalando. Miren las características de que alguien está lleno del Espíritu Santo. No es solo saltar, no es solo danzar, no es solo hablar lenguas, sino hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el espiritual, el que está lleno del Espíritu Santo, es agradecido.
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, el pasaje paralelo a Efesios es Colosenses 3:16. Ahí vamos a cerrar. Colosenses 3:16. Miren qué lindo lo que dice. Y esto es estar lleno del Espíritu Santo, hermano. Ser lleno del Espíritu Santo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gloria a Dios. Esa es una vida llena del Espíritu Santo, hermano. Y esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces, hermano, no andamos al azar. Ya usted fue salvo. Ahora dejemos que Dios haga ese cambio en nuestras vidas. Que Dios quite todo lo que pueda estorbar en nuestra vida. Y que nuestra vida sea una vida llena del Espíritu Santo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Amén, hermanos. Póngase en pie, gloria a Dios. Eso es el mensaje de esta tarde.